escalas, porque hay algo importante que ocurre hoy en la mañanera, y es la presencia de Arnoldo Cuellar. Él ya lo van a ver con mi querido Vicente Serrano, pendientes de este programa de Sin Censura a las 11 de la mañana con Vicente Serrano, porque va a tener a Arnoldo Cuellar y va a tener también a Daniel Blancas, ¿no? Dos periodistas que fueron el día de hoy a la mañanera y que plantearon cuestiones distintas y cuestiones que considero importantes. El caso de Arnoldo Cuellar es un periodista especializado en política y es un periodista de investigación y él está en Guanajuato. ¿Pero cuál es el problema con Guanajuato? Bueno, el problema de Guanajuato es que tiene un gobernador panista que no hace mucho, la neta, ¿no? El gobernador es nada más como el títere. Todos estamos de acuerdo que Diego sí no es como un títere, que solo cuando se le ocurrió estaba súper en contra, ¿se acuerdan? De las mesas de seguridad, a las 6 de la mañana, y cuando se le ocurre levantarse, cuando se le ocurre sacar así las cobijas, que se le despegaran las sábanas, se logra la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso. Que si bien el líder de Santa Rosa, del cártel Santa Rosa de Lima, no es tan grande como el del cártel Jalisco Nueva Generación, que también opera en la zona, estamos hablando de un líder que era extremadamente sangriento y que, por supuesto, se estaba peleando con el cártel Jalisco Nueva Generación y deja muchos muertos todavía. El asunto es que mucho se supuso y mucho se rumoró sobre la protección que le estaba dando el Estado, en este caso Guanajuato, a el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ya detenido. Y si ustedes se dan cuenta, lo vuelvo a decir, cada que hablamos de seguridad en los estados, y hoy lo mencionó el presidente López Obrador, hablamos de cómo muchos se lavan las manos y dicen, es que no es mi responsabilidad. Son muchos, son en verdad muchos. Usted vaya a Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, y todos en algún punto dijeron, es que nosotros no podemos atender eso porque son delitos del Foro Federal. Pero lo que preocupa, además obviamente de la delincuencia y los robos y la extorsión y todo esto, es el homicidio doloso. Que el homicidio es delito del fuero común. Así que en un primer orden lo tendría que revisar el Estado. Pero el Estado no lo hace, porque inmediatamente lo relaciona con son homicidios por crimen organizado. Entonces, cuando involucran esta fórmula, se lavan las manos y dicen, pues es que sí lo mataron, pero fue por el crimen organizado, entonces no me toca investigar su muerte porque a ti te toca detener al que lo mató. Así es como lo han determinado y así es como han jugado las autoridades estatales. Esto ocurría también con los feminicidios, por eso cuando escuchan que el presidente dice, por primera vez se tipifica el feminicidio como feminicidio, tiene una razón de ser. Y es que, por ejemplo, si nos vamos a estados como el Estado de México, los feminicidios, gran parte de las veces los están tipificando como homicidios por delincuencia organizada, no importa si es mujer o no, la asesinaron por delincuencia organizada. Y así se lava las manos el Estado de reconocer que tiene un problema en cuanto a la equidad de género, que tiene un problema grave como son los feminicidios. Así lo han hecho estados como el Estado de México. Y es que ese es el pretexto, como el crimen organizado está en todo México, pues entonces así es como se justifican los delitos y como es que las autoridades no hacen absolutamente nada y tienen la oportunidad de reasignar esos recursos a otros espacios o a otras medidas o a cualquier otra situación y es culpa del gobierno federal. Así que si hay alguien a quien le ha venido muy bien esto del crimen organizado, son a los estados, no se dejen engañar. A los estados les ha caído como anillo al dedo el crimen organizado y por eso los fomentan. Repito, y esta es la hipótesis que he tenido siempre, no hay crimen organizado, no hay célula del crimen organizado que pueda crecer tanto si el Estado no se lo permite. Así que si hay una célula criminal que creció y que creció y que creció, es porque el Estado en algún punto se lo permitió, porque se vinculó con ellos y todo ¿para qué? Diríamos, pues nada más, por elecciones. ¿Quiénes están financiando elecciones muchas veces? El dinero del crimen organizado, lavado de dinero, empresarios que le lavan dinero al crimen organizado, y la cadena es simple. Al final, tú pensarías, el político piensa que solo le debe un favor a un empresario, pero en realidad le debe un favor al crimen organizado que está detrás de ese empresario, que no se hubiera convertido en empresario si no hubiera sido por el dinero que le está lavando algún criminal. Entonces, esta es la premisa
con la que hay que entender lo que está pasando en los estados de la República Mexicana, porque no habría otra manera de hacerlo. Así que hoy va Arnoldo Cuellar y él ha denunciado un espionaje que apunta al área de la Fiscalía General del Estado. Y estamos hablando de Carlos Samarripa. Carlos Samarripa es un fiscal que lleva 12 años en el cargo. La senadora Antares Vázquez lo ha denunciado también. Lleva 12 años en el cargo y cuando inició tenía una tasa de homicidios. Pero ahora, ¿no? 12 años después, esa tasa se ha incrementado exponencialmente. Este problema, por supuesto que apunta a él. Si tuvieras un fiscal que hace su chamba y evidentemente una fuerza policial que hace su chamba, tendrías detenciones y aparte los tendrías en prisión, ¿no? Castigos efectivos y los tendrías detenidos y castigos efectivos. Pero como esta relación no existe, ya que incluso se ha vinculado al fiscal Carlos Samarripa con la delincuencia organizada, pues, ¿qué te esperas? Lo detienen o detienen al que no tienen que detener y entonces se va y sigue la delincuencia vaya repuntando en el Estado. Esto fue señalado y aquí es importante porque POPLAF, artículo 19, han estado encima de la situación, han estado junto con Arnoldo Cuellar, han estado denunciando esta situación de amenazas y de espionaje hacia los periodistas que están denunciando a Carlos Samarripa. Y hoy esto creció de forma tan grande que llegó a la mañanera y que el presidente López Obrador emitió su opinión, su recomendación, más que nada. La recomendación del presidente, vamos a dejarlo así, es sí tiene que cambiar el fiscal. No es la primera vez que lo menciona, pero sí es una necesidad que se cambie a un fiscal. Pero lamentablemente esa es la decisión que tiene que tomar el Estado. Yo solo espero que con la mañanera tengan como para meterle un calambrito al gobernador y que los procesos indiquen cambios en el Estado, pero si soy así, pero bien honesta, no creo. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre el fiscal de Guanajuato. Es una situación que conoce, que no pasa desapercibida y que hay que denunciar en todos lados. Bueno, debe de renovarse en Guanajuato, es mi opinión, respetuosa de la soberanía del Estado, a las instituciones encargadas de garantizar la paz y la tranquilidad de los habitantes del Estado. Es evidente que no hay buenos resultados, que Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo. Y no es posible que no haya ninguna mejora, sobre todo en el caso de homicidios, y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa con esos resultados, ya lo hubiesen corrido. Hablando en plata, más si se trata de un asunto tan delicado como es la seguridad pública, donde está de por medio la vida de la gente. Eso es lo que yo puedo opinar y pedirle también a la Fiscalía General de la República, respetando su autonomía, que revise lo que corresponde a el fuero federal, porque sin duda cuando las autoridades no actúan con rectitud, con honestidad, cuando no hay una frontera entre delincuencia y autoridad,
no se avanza. Hay un ejemplo que ayuda a entender estas cosas. Veracruz. Había un fiscal así, porque inventaron de que había que nombrar a fiscales y mantenerlos por 12, 15 años. Eso se debe de revisar. Estamos ahora en vísperas o para el año próximo, a principios de abril, va a haber una consulta para preguntarle a los ciudadanos si quieren que continúe o que renuncie el presidente, porque ya está en la Constitución el método democrático de la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo? Entonces, legalmente se va a mantener a un funcionario por 12 o 15 años. 19 es el mandato. 19 años, imagínense. Todo esto lo crearon para afianzar la impunidad. Son cosas que hay que revisar y tienes toda la razón, y ojalá y las autoridades de Guanajuato, el gobernador, actúe y tomen decisiones, y el gobierno no puede estar secuestrado por facciones, por intereses de grupo, nada de que una secta es la que domina y los jefes, líderes de esa secta tienen privilegios, son los que mandan como una vanguardia, donde el gobierno está sometido a un grupo. El gobierno no puede ser una facción, el gobierno es para proteger al pueblo, a todos, sean del partido que sean, de la ideología que sea, de las creencias que sean. Entonces, sí es un tema que se debe de analizar y no es una invención, es un asunto de juicio práctico. Ahí están los datos. Hemos hecho muchísimas cosas ayudando, pero estamos hablando de homicidios, son delitos del orden común, del fuero común. ¿Quiénes hacen las investigaciones? Las fiscalías estatales. ¿Quiénes solicitan las órdenes de aprehensión? Las autoridades de la fiscalía. Y hay mucho problema. Y no vincular la delincuencia organizada a los procesos electorales, no querer controlar políticamente mediante alianzas con la delincuencia. La vez pasada hablaba yo de que cómo no se iba a descomponer el país en cuanto a inseguridad y violencia, sí, el ejemplo que daban las autoridades era precisamente el de la corrupción,
si se comportaban como delincuentes, nada más que de cuello blanco. Un mal ejemplo. Entonces es oportuno el que se haga una revisión de estos casos. Decía yo de un ejemplo, Veracruz, había un fiscal así, se cambió el fiscal, costó muchísimo, porque los dejaron blindados. Bueno, a partir de que cambió el fiscal, ahí están también los datos, una disminución en índices delictivos en Veracruz, y en particular en homicidios. Eso es algo importante que hay que rescatar. Si usted no se acuerda de quién era el fiscal de Veracruz, estábamos hablando de Jorge Winkler. Jorge Winkler, vamos a regresar al 2020, porque esto ocurrió el año pasado. A finales de 2019 y todavía de 2020. Fue un pleito largo. ¿Qué pasó? Llegó el gobernador y dijo, ¿sabes qué? Hay que cambiar al fiscal. No hubo un tiempo en que el fiscal se mantuvo y que cuestionaban muchísimo a Cuitláhuac, porque ¿cómo es que se te ocurre mantener a un fiscal no solamente vinculado al panismo, sino cercano a los yunes, sino cercano a estos personajes a los cuales estás o quieres investigar, ¿no? ¿De qué se trata? Y Cuitláhuac alargó mucho el tema de cómo separar al fiscal. Toma la decisión y entonces sacan al fiscal. Entró como encargada de despacho Verónica Hernández Guidanz, y después de meses fue nombrada como la titular de la Fiscalía General del Estado con 38 votos a favor durante la sesión del Congreso local. Pero hubo meses en donde hubo rencillas, los panistas se fueron a instalar a la fiscalía, ya estaban gritoneando, hubo jaloneos, dimes y diretes, luego no los dejaron entrar al Congreso, o sea, sí se armó un broncón en Veracruz, porque los panistas estaban por proteger a Jorge Winkler, el PRI y el PAN por proteger a Jorge Winkler a capa y espada, y aquí sí entró mano dura, fue pues ahora sí, con la pena, y entraron, y Morena, viene esta aprobación, y le dice, ¿sabes qué? Sale, bye. Meten a la encargada de despacho, cuestionan a la encargada de despacho, empezó una campaña negra en contra de la encargada de despacho y después la convierten en fiscal con el voto de la mayoría, 38 votos a favor del Congreso local. Y a raíz de ese cambio, Jorge Winkler se amparó, dijo que era ilegal, que no lo podían sacar, nada. Bueno, pues este año, mis amigos, apenas el 10 de junio del 2021, ¿de qué o por qué queríamos sacar a Jorge Winkler, no? ¿Cuál era el objetivo principal de sacar a Jorge Winkler en el caso de Veracruz? Que tiene, pues sí, investigaciones por desaparición forzada, nada más. El 10 de junio de este año, un juez federal abrió la puerta para que el exfiscal general del Estado, Jorge Winkler, pudiera ser juzgado por desaparición forzada. El exfuncionario, actualmente prófugo de la justicia, perdió un amparo en torno a el caso en el que se le acusa de desaparición forzada y tortura junto a otros colaboradores. El exfuncionario buscaba que un juez de distrito validara la orden que dio siendo titular del organismo de determinar el no ejercicio de la acción penal en una carpeta de investigación en la que fue señalado por dichos delitos. El abogado de la presunta víctima, Arturo Nicolás Baltasar, ha insistido públicamente que por este caso se puede proceder penalmente contra el exfiscal. Al negar la protección a Winkler, el juez de amparo invocó criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer que en casos de delito que impliquen violaciones graves por parte de servidores públicos, se debe de llevar a cabo una investigación exhaustiva y se deben de tomar providencias de toda índole para evitar la indefensión de las víctimas y la perpetuación de la impunidad. Eso se los recuerdo porque esto es lo que pasó, este es el ejemplo al que se refiere el presidente. No solamente era separar al fiscal y ver cómo las cosas se arreglaban, sino que al fiscal se le estaba involucrando con desaparición forzada y tortura. Neta, es algo que se tiene que investigar, pero que un fiscal esté involucrado en desaparición forzada y tortura, bueno, ¿en qué tiempos estamos? ¿De Genaro García Luna con Marisela Morales? ¿Perdón? O sea, seamos honestos, estamos viendo que el ejemplo que se vivió a nivel federal con García Luna, Cárdenas Palomino, Marisela y todos estos que al final formaban parte de la misma banda, uno limpiándole la cara al otro y ayudando al otro,
se repite en los estados. Y esto que le estoy diciendo de Jorge Winkler, que es de Veracruz, es el ejemplo al que se refiere el presidente, no está tan lejos de ocurrir en Guanajuato. Más bien, yo puedo casi asegurar que es lo que está pasando en Guanajuato. ¿Por qué? Carlos Zamarripa se comprometió a dar justicia por la masacre de Salvatierra. Y hasta el momento no hemos visto nada. Estuve viendo en su Twitter hace ratito, pues a ver qué hacían, ¿no? Y lo único que está posteando son decomisos de armas, decomisos de armamento, de cartuchos, demás, detenciones de delincuentes, de bandas de secuestradores, etcétera, ¿no? Y presume, a cada rato está presumiendo todo esto. Pero no me checa, ¿no? Si tanto está presumiendo decomisos, si tanto está presumiendo detenciones, ¿por qué no disminuye la violencia en Guanajuato? Esa es una pregunta. ¿Por qué si de a tiro por viaje el señor está presumiendo que está deteniendo a alguien? ¿Por qué no coinciden las grandes detenciones que hacen con la cantidad de violencia? En vez de disminuir, la violencia incrementa en el estado de Guanajuato. Pues además de presumir que se reunió con colectivos de búsqueda, hay una nota que me parece muy preocupante, y es que Morena en el estado habría solicitado al Congreso local un punto de acuerdo para exhortar al gobernador panista Diego Sinue y al fiscal Carlos Zamarripa de esclarecer el asesinato de Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y familiar de una maestra desaparecida y asesinada el año pasado, así como a reforzar la protección al personal de dicho organismo y a los colectivos de familiares de desaparecidos en el estado. ¿Y saben qué pasó? Que Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y PRD y el Partido Verde votaron en contra. O sea, para ellos no es importante establecer un punto de acuerdo que exhorte al gobernador y al fiscal de esclarecer un asesinato. ¿Por qué? De hecho, hubo una panista que se estaba riendo. ¿No? Hubo una panista que se estaba riendo durante la sesión. ¿Por qué no consideran importante hacer eso? Pregunta que yo tengo. ¿Protegen a Carlos Zamarripa y al gobernador? Pero a esto le sumo todavía una cereza más interesante. ¿Saben quién es el secretario de Seguridad en Guanajuato? Álvar Cabeza de Vaca. Primo del gober de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sí. Álvar es el secretario en Guanajuato. La relación entre Guanajuato y Tamaulipas se ha visto muy estrecha últimamente. ¿Se acuerdan que hablábamos con mi querida Marta Olivia de cómo los Cabeza de Vaca tienen ya su propio vino y su viñedo y todo en Guanajuato? Que según no es de ellos, que es de un empresario, pero los que rompen el cordón y todo y están en el evento son los Cabeza de Vaca. Primo del gobernador de Tamaulipas, acusado no solamente de tener temas fiscales pendientes, con un proceso de desafuero encima, no nada más por eso, sino vinculado al crimen organizado. Se le fugó el Calamardo, líder de zona del cártel del Golfo, un cártel que había dicho que le había patrocinado la campaña a él y a su hermano para ser gobernador y senador, particularmente de Tamaulipas. ¿No les suena un poquito cómo están estos vínculos? Señoras y señores, creo que sí tenemos que hablar mucho del tema. Creo que es interesante, no solo es interesante, es necesario, es urgente. Debemos de esclarecer no solamente los vínculos que hay, sino evidenciar cómo en Guanajuato existe también un narcoestado, como en Tamaulipas. Esos son ejemplos de narcoestado. No el que quiere decir ahorita el gobernador de Michoacán, no. Él ya era un narcogobernador. Hablo particularmente de Guanajuato y su vínculo con Tamaulipas, con delincuentes de Tamaulipas. Nada más, ahora le pongo la cereza al pastel, porque el fiscal Zamarripa también demandó a Ricardo Sheffield por difamación y le impuso un juicio civil por daño moral tras haber sido calumniado. O sea, cualquiera que en Guanajuato se le ocurra cuestionar al fiscal
exhibir al fiscal, está en peligro. Así que entiendo perfectamente el peligro en el que está Arnoldo Cuellar, periodista, que está exhibiendo las porquerías del fiscal de Guanajuato. Si va a demandar a políticos y está investigando periodistas y se niega a esclarecer el asesinato de una persona, ¿qué les dice esto? ¿Necesitamos ser más claros? ¿Necesitamos poner más puntos sobre las sillas? ¿Por qué hay que cambiar al fiscal en el estado de Guanajuato? No nada más son los policías, es la colusión que existe, es la forma en la que todos ellos se han hermanado para proteger las mismas porquerías. Ay, nada más, le encargo. Y grábame